para el logro del Raja Yoga 14, también cita a un estudioso del yoga francés que dice: el único propósito del Hatha Yoga es suprimir los obstáculos físicos en el camino real del Raja Yoga, y el Hatha Yoga es llamado, en consecuencia, la escalera hacia el Raja Yoga 15. Fetcho está de acuerdo, y señala que las posturas físicas están diseñadas específicamente para manipular la conciencia hacia la experiencia consumada del Raja Yoga, el Samadhi. Una unión indiferenciada con la esencia primitiva de la conciencia 16, estas afirmaciones deberían dejar bastante en claro que el Hatha Yoga, o yoga físico, ha sido considerado históricamente como simplemente una forma de ayudar al yogi a lograr la iluminación, el miembro final del Raja Yoga. Esto se confirma adicionalmente al considerar el Iyengar Yoga, tal vez la forma más popular de Hatha Yoga en EU. El sitio web para el Instituto de Iyengar Yoga de San Francisco dice: Iyengar estudia y enseña el yoga tal como se desarrolla en los Yoga Sutras de Patanjali Sikh, y el Hatha Yoga Pradipika, entre otros textos clásicos. Por lo tanto, los asana, o posturas, son enseñados como uno de los 8 miembros del yoga definidos por Patanjali 17. De hecho, el fin último del Iyengar Hatha Yoga es precisamente el mismo del Raja Yoga de Patanjali 18, ambos buscan experimentar la unión con Dios, Brahman, o conciencia universal. Si todo esto es así, parece cada vez más evidente que el Hatha Yoga podría terminar por involucrar a sus participantes en algo que es mucho más que el ejercicio físico. Si bien tal vez no sea obvio inicialmente, la meta final del Hatha es la misma que toda otra forma de yoga: la unión del yo con una conciencia impersonal y universal. Debemos recordar que la Biblia nunca exhorta a los cristianos a buscar una experiencia así. En todo caso, nos advierte acerca de los peligros potenciales de hacerlo. Ahora consideraremos si la práctica del yoga podría ser en realidad peligrosa. ¿Cómo se vive? ¿Cómo les habla si lo reciben? Muchos me dicen que se sienten bien hasta el momento, que los que cancelan, los que verán avivamiento. ¡Ay! ¡Épale! ¿Qué? Esta reunión y el mundo no disfrutará de esta celebración. A mí en la iglesia me sanaron y también me levantaron, pero para trabajar afuera a mí me reclutaron. Esa allá afuera, ahora esa allá afuera, no luego esa allá afuera, la obra esa allá afuera, el fuego esa allá afuera, ahora esa allá afuera, no luego esa allá afuera, la obra esa allá afuera, el fuego esa afuera. Puede ser perjudicial el yoga. A pesar de sus pregonados beneficios para la salud, hay numerosas advertencias en la literatura de yoga acreditada que previene que el yoga puede ser perjudicial físicamente, mentalmente y espiritualmente, si no se lo practica correctamente. Por ejemplo, Swami Prabhavananda advierte acerca de los peligrosos efectos físicos que pueden resultar de los ejercicios de respiración del yoga. A menos que se hagan correctamente, hay una buena posibilidad de dañar el cerebro. Y las personas que practican este tipo de respiración sin una supervisión adecuada pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico conocidos pueden curar. 19. Además, muchos yogis advierten que la práctica del yoga puede poner en peligro la cordura de una persona. Al describir el despertar del Kundalini y el poder de la serpiente enroscada, Gopi Krishna registra su propia experiencia de la siguiente forma: fue variable durante muchos años, dolorosa, obsesiva. He pasado por casi todas las etapas de tipos de mente, mediúmica, psicótica y otros. Durante un tiempo estuve alternando entre la cordura y la locura. 20. Sin embargo, finalmente, desde una perspectiva cristiana parecería que el yoga también podría ser perjudicial espiritualmente. Para entender por qué, volvamos a la experiencia del Kundalini. El erudito de yoga Hans Riecker dice: el Kundalini es el fundamento de todas las prácticas del yoga. 21. Pero, ¿qué es exactamente el Kundalini, y por qué es tan fundamental para la práctica del yoga? Swami Vivekananda resume la experiencia del Kundalini de la siguiente forma: cuando se lo despierta a través de la práctica de disciplinas espirituales, sube por la columna vertebral, pasa a través de los distintos centros y llega finalmente al cerebro, en cuyo momento el yogi experimenta el samadhi, o la absorción total en la deidad. 22, y el investigador John Witte lleva la importancia de esta experiencia aún más lejos al decir: si bien la palabra Kundalini proviene de la tradición del yoga, casi todas las principales religiones, caminos espirituales y auténticas tradiciones ocultistas del mundo consideran que algo similar a la experiencia de Kundalini tiene importancia en la divinización de una persona. La palabra en sí tal vez no aparezca, pero el concepto está allí.
como una clave para lograr la condición divina 23. Al leer descripciones de este tipo sobre el Kundalini, o el poder de la serpiente enroscada, un cristiano casi puede oír el siseo de la serpiente antigua... la cual engaña al mundo entero. 24. ND. Aduló a nuestros primeros padres diciéndoles: seréis como Dios. 25. Y, si bien el cristianismo y el yoga tienen conceptos muy diferentes de Dios, no es esto, en esencia, lo que promete el yoga. Swami Ajaya dijo una vez: la principal enseñanza del yoga es que la verdadera naturaleza del hombre es divina. 26. Obviamente, esta no es la visión cristiana del hombre. Pero, si la meta de yoga es que uno realice su divinidad esencial a través de la unión con Dios, entonces no debería el cristiano considerar la práctica que conduce a esta realización como algo que potencialmente es dañino espiritualmente. A continuación, concluiremos nuestra discusión preguntando si realmente es posible separar la filosofía del yoga de la práctica del yoga. ¿Puede separarse la filosofía y la práctica? Hemos visto que el yoga es una antigua disciplina espiritual cuyas doctrinas centrales son completamente incompatibles con las del cristianismo. Aun el Hatha Yoga, que suele considerarse que se ocupa exclusivamente del desarrollo físico, se entiende mejor como un mero medio para ayudar al yogi a alcanzar la meta de Samadhi, o unión con Dios. Además, hemos visto que todo yoga, incluyendo el Hatha, tiene el potencial para ser dañino físicamente, mentalmente y espiritualmente. A la luz de esta evidencia, podría parecer que la pregunta: ¿puede separarse la filosofía del yoga de la práctica del yoga?, ya ha sido contestada en sentido negativo. Y este es, por cierto, el punto de vista de muchos estudiosos del yoga. Dave Fletcher, que perteneció a la Sociedad de Yoga Ananda Marga, ha escrito: el yoga físico, según sus definiciones clásicas, es inherentemente y funcionalmente incapaz de ser separado de la metafísica religiosa oriental. 27. Es más, las autoridades en yoga Feuerstein y Miller, al hablar sobre las posturas del yoga asana, y los ejercicios de respiración pranayama, indican que este tipo de prácticas son algo más que solo otra forma de ejercicio. Por cierto, son ejercicios psicosomáticos. 28. ¿Significa esto que separar la teoría de la práctica es simplemente imposible en el yoga? Al recorrer cuidadosamente un texto introductorio sobre el Hatha Yoga 29, uno ve que se ilustran muchas posturas. Varias de estas podrán ser similares, si no son idénticas, a ejercicios y estiramientos que uno ya está haciendo. Por cierto, si uno participa en un programa de estiramientos regular, esto es muy probable. Esto plantea una importante pregunta. Suponga que estas posturas de yoga del nivel inicial se hacen en un contexto completamente desprovisto de la filosofía del yoga. En un caso como este, no nos obliga la sinceridad a reconocer al menos la posibilidad de separar la teoría de la práctica. Si bien detesto estar en desacuerdo con estudiosos que saben muchísimo más del tema que yo, esta distinción me parece válida. Sin embargo, déjeme agregar rápidamente que veo que esta distinción es legítima solo al inicio de este tipo de prácticas, y solo con relación a las posturas. Los ejercicios de respiración, por varias razones, siguen siendo problemáticos. 30. Pero esta distinción plantea todavía otra pregunta: ¿por qué cuántas personas comienzan un programa de ejercicios con la intención de nunca avanzar más allá del nivel más básico? Y, dado que por la naturaleza misma de la práctica del yoga, esta distinción solo podría ser válida en las primerísimas etapas, ¿por qué querría un cristiano iniciar jamás este proceso? A mí me parece que, si alguien quiere un programa de ejercicios con beneficios físicos similares al yoga, pero sin el equipaje espiritual negativo, debería considerar el aerobismo de bajo impacto acuático, el ballet acuático o simplemente el estiramiento. 31. Estos programas pueden ser igualmente beneficiosos para el cuerpo, sin poner en peligro al alma potencialmente. En mi opinión, entonces, los cristianos harían bien en nunca comenzarla. Puede ser perjudicial. Esa fuera que yo los pesco, esa fuera que yo hago hermanos, esa fuera que yo los busco, esa fuera que me los gano, esa fuera que yo los pesco y esa fuera que yo hago hermanos. Esa allá afuera, ahora, esa allá afuera, no luego, esa allá afuera, la obra, esa allá afuera, el fuego, esa allá afuera, ahora, esa allá afuera, no luego, esa allá afuera, la obra, esa allá afuera, el fuego. No se
God.